Señor Rodrigo, ¿cómo estás? Hola César, ¿cómo estás? Bien, yo bien. Bueno, me parece muy bien. Hoy tenemos una invitada, señorita Lucía, ¿cómo estás? Hola César, hola Rodri, estoy bien. Pero porque esas respuestas así como tan acartonadas, esto es un podcast donde nos le damos larga a No, todo. no somos acartonados, somos prácticos, escuetos, eh, Eficaces. eficaces, exactamente. No, eficaces, no sé si sería el término para describir este podcast. Bienvenidos a ¿Qué le vamos a hacer? El podcast y blog de Biblioteca El Sol, donde creamos historias, donde vendemos libros, libros que puedes adquirir en bibliotecalsol.com/libros. Hoy vamos a hablar extensivamente de uno de los nuevos libros de este proyecto, escrito por Lucía Martínez. Y vamos a tocar diferentes temas de cómo llegamos y ha sido la creación de este proyecto. Pero antes, como siempre en este podcast, pues vamos a dejarnos llevar por el tema del momento. Eh, Rodri, cómo has visto esta situación con Israel y con Palestina? Yo estoy sorprendidísimo, la verdad. Um, sí, bueno, yo creo que se le atraviesan a uno diversas emociones, perdón, que pasan por la rabia y mucho por el asombro, ¿no? Creo que los grados de crueldad a los que se están llegando no dejan de generar asombro. Y mi asombro particularmente lo he dividido en tres áreas, digamos, como en tres espacios. Lo primero que me asombra mucho es cómo, en términos generales, el ser humano, pero más que el ser humano, quizás los dirigentes de las grandes potencias, parecieran no haber aprendido pues, de experiencias previas y recientes, eh, pues de las pequeñas guerras, pero también de las grandes guerras. O sea, lo de las grandes guerras del siglo pasado, pues creo que es como si hubiese pasado ayer realmente. Eh, Cuando uno ve películas o lee libros o documentales sobre esas grandes guerras, creo que no las sentimos tan lejos como cuando vemos una película sobre una guerra de hace 200 años o 500 o 1000 años, no sé. Entonces, por ese lado me sorprende que estando tan recientes estas experiencias traumáticas para la humanidad, cómo las personas poderosas pues siguen jugando a crear nuevamente un caos como este. Pues lo cual me lleva a pensar que no les importa y nunca les ha importado nada, ¿no? El otro asombro pues es puntualmente la crueldad, digamos la crueldad de pues sí, de este grupo que entró a Israel a matar personas indiscriminadamente. Esto es una discusión larga, pero pues seguramente que hay se puede explicar, obviamente que no se puede justificar, pero se puede explicar por qué razones, cuáles son las razones de que haya unas personas completamente invadidas de ira como para llevar a cabo un acto como estos, pero la crueldad que parece pues más difícil de explicar es la del Estado de Israel, que de manera premeditada, sostenida durante años y años y años, pues deciden apabullar y deciden exterminar un pueblo. Y el otro asombro, eh, no menos grande para mí, es el manejo que le dan a esto los medios de comunicación y pues en consecuencia pues una gran parte de la población en general, ¿no? Que bueno, como siempre hemos dicho aquí en este podcast y hemos hablado tanto de las incidencias que pueden tener los medios de comunicación con sus mentiras y con sus maneras de crear los relatos de la realidad. Me parece increíblemente asombroso que los medios de comunicación le limpien la cara al Estado asesino de Israel, que creen explicaciones infantiles, ¿no? Eh, que generen tantas mentiras sin sonrojarse y que sigan haciéndolo pues como si cualquier cosa, también con una frialdad, con una falta de empatía que no deja de sorprenderme, ¿no? Me parece tan criminal
como los actos mismos, como los ataques mismos, ¿no? Tan criminal como las bombas, como las masacres de cientos de personas, me parece lo de la prensa. Pablo Iglesias lo llamaba así también, ¿no? Prensa criminal. A mí también eh, estoy de acuerdo pues con esa opinión. Eso es lo que tengo para decir. Mira que hablando de los Eh, medios, ¿qué pasó? no, te iba a preguntar como seguramente vos y Lu también han hecho sus propias reflexiones al respecto. No, mira que hablando de los medios, yo estuve viendo, pero bueno, Lu estaba haciendo así como cara enojada. Hablando de los medios, hay una entrevista buenísima de Bassem Youssef, que es como un presentador en Egipto, que ha cogido como mucha fuerza recientemente acá en Occidente. Le han dado como mucha voz en ciertos medios. Y es increíble, lo entrevistan, creo que es un medio de, si no es de derecha, es de centro derecha. eh, y es increíble como el man, pues, digamos, habla del conflicto desde una posición de humor negro, porque el man es humorista también. eh, le preguntan como, pero tú, ¿qué crees que se podría hacer para desescalar este conflicto? Y él, y él dice, pues es que no sé, pero pues si querés condenamos a más, que es lo que ustedes quieren que yo haga, que condenemos a más y supongamos un día que además no está y vamos a ver cuáles son los muertos que hay antes de la concepción de este grupo. El man empieza con una crudeza muy grande a hacer reflexionar a la persona que le está entrevistando. El man ni siquiera sabe desde dónde le están pegando, pero, pero cuando uno ve la entrevista, como que se entera realmente pues creo que a nosotros como que estamos en América no lo vemos tanto, pero la crudeza de esta historia pues es increíble, ¿no? Diría yo. Y otra cosa que quería decir respecto a lo de las guerras que mencionaste, de que pasaron hace poco, pues yo creo que precisamente porque pasaron hace poco es que pues no se ha completado ni siquiera un siglo desde la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y eso hace que tal vez no hemos terminado de aprender el proceso pues de entender que esa no es la forma de solucionar los problemas, ¿sí me entendés? O sea, las evoluciones en la humanidad suceden a escalas mucho más grandes que a unos cuantos años, ¿sí? Todavía estamos creyendo que la forma de resolver los problemas, porque pues tenemos guerras igual en todas partes, tal vez no una guerra a gran escala de un montón de países convergiendo entre ellos, pero siguen sucediendo en diferentes partes del mundo. Esa era mi reflexión. Lucía, te quedaste con el micrófono apagado. Ya, aló, Lu, hola. hola, bienvenida nuevamente, Lu. Ay, Bienvenida. ¿Qué le vamos a hacer? Es el podcast de... perdón, y yo Bueno, iba a Lu, hablar de una cosa de forma muy solemne. Pero bueno, no, quería decir que lo que me ha pasado entre muchas emociones y sentimientos es algo que he identificado que me pasa recientemente y es que tal vez me ocupa más pensar en las reacciones de medios de comunicación, políticos, intelectuales, defensores de los derechos humanos, que en los hechos mismos, no porque los hechos mismos no merezcan reflexión, pero pues creo que ante la eh, crudeza, la atrocidad y la violación del derecho internacional humanitario, pues no habría mucho que reflexionar más allá de pensar uno que se garantizan los derechos, ¿sí? O sea, en esa reflexión, pues como que eh, creo yo que no hay, no es que no haya que entrar, pero no me he ocupado tanto de entrar porque, insisto, me han ocupado más las reacciones y lo que se dice. Y pensaba en estos días,
en la diferencia que hay entre tomar partido y tomar postura o tomar posición ante algo. Y pensaba también que solo se puede tomar partido si antes se ha tomado postura o se ha tomado posición. Las ideas, por fortuna, no son binarias, no creo que estemos destinados a una sola idea excluyente y opuesta a otra. Y creo que tomar postura no es estar de un lado u otro opuestos entre sí, que además pensaba que eso de alguna manera tiene que ver con el tema del libro. Eh, y tampoco creo que sea estar entre los dos lados, como asfixiados por esa neutralidad babosa y ese centro peligroso, sino que creo que tomar postura es ubicarse ante las ideas, no reducirse a ellas ni dejarse aplastar en la mitad. Y creo que si para tomar partido hay que tomar postura, para tomar postura hay sobre todo que ir más allá de nosotros mismos. Hay que superarnos políticamente, hay que traicionar los valores de nuestra clase y hay que separarnos de las circunstancias de nuestra subjetividad. Y nada de eso es fácil, es rápido, es inmediato, pero creo que sí debemos saber, creo que ese es como el deber de todos hoy, saber que eso es posible ir más allá políticamente, y que en tiempos aciagos, en la distancia religiosa, geográfica, política, hay que intentarlo, hay que intentar ir más allá de nosotros mismos, y eso creo que no es otra cosa sino tender un puente entre nosotros y nuestra humanidad, y pienso que eso es lo mínimo y que en este caso lo mínimo es además lo digno. Entonces, bueno, esa ha sido mi reflexión. Es una reflexión sobre las reflexiones, realmente es una lectura sobre las lecturas que se han hecho. Eso, Sí, Me encanta ya. la reflexión en los tiempos que se viven ahora, ¿no? O sea, como que ir más allá de nosotros mismos, eh, justo en este momento donde todo el mundo, o bueno, pareciera que la mayoría del mundo no lo hace, ¿no? Como se queda justo en la visión que tiene más enfrente. sí, sí, claro, esa invitación pues, me parece que debemos atender. El problema es cuántos, eh, cuántas personas es necesario que la atiendan y que la sigan o que la sigamos para detener esa escalada de violencia, ¿no? Porque claramente esa reflexión, pues, no la van a hacer primero los que tienen en sus manos las decisiones, ¿no? Cuando la hace alguien con un poco más de poder, pues lo dilapidan básicamente, porque la exigencia es una, no una reflexión, sino una simplificación de sus posiciones, ¿no? Porque pues esa simplificación es a la que están apelando los que tienen en sus manos el destino de cientos de miles o millones de personas. Hay una frase de la entrevista que mencioné de Bassem Youssef que me encanta, la voy a parafrasear. Es, ¿cuántos hijos de putas tienen que morir de más para que sea una reacción proporcionada? Ujú. Sí, una reacción proporcional. ¿Cuántos más tienen que morir para que esto, para que sea suficiente, pues? Mm. Sí, bueno, no, es que está visto y desde hace mucho tiempo que, pues que ahí la vida no vale nada porque cuando todo se convierte en números, pues los números, digamos, invisibilizan la realidad, ¿no? Eh, el mundo real, el sufrimiento de una sola de esas personas, ¿no? Que sería suficiente eh, para mirar las cosas desde otro punto de vista. Esta gente hace cálculos es con números de muertos y números de dinero también. En fin, En yo números creo, y en imágenes, solamente para sumar a eso, que es que lo que pasa, y eso lo he pensado desde que inició también mentiras, realmente como esto creo que pasa desde el 9/11,
pues con el ataque a las Torres Gemelas, y es que es como una nueva era de la guerra que además es transmitida, televisada, ahorita a través de las redes sociales. O sea, ni la guerra, ninguna de las guerras anteriores a pues a lo que desata el 9/11 se había vivido tan mediáticamente. Y eso también, por eso me ocupa las lecturas que se hacen de eso, porque hoy somos público de la violencia y del dolor de una forma en la que no habíamos sido público antes, y eso yo creo que lo empieza a pensar Susan Sontag en su ensayo, que en este momento se me escapa el nombre, ante la indolencia, ante el El dolor, dolor bueno, de los demás. ante el dolor de los demás. Gracias, Rodri. A propósito de la relación entre la imagen y la violencia, la atrocidad, y bueno, estamos como en una nueva época de eso. Sí. A propósito de ensayos, yo quiero hablar de los ensayos que vienen en Biblioteca del Sol, que paremos el tema que nos puede dar para horas y hablemos un Ahora, poco de, sí, y hablemos un poco de este nuevo libro de ensayos, de separar las cosas del piso, em, de Lucía Martínez. Rodri, te voy a dar la palabra porque creo que tú eh, tienes algo preparado para Lucía en este episodio. Sí, bueno, lo primero que quiero decir es que me parece fantástico Es, que, es, es, es nuestra primera entrevista en este podcast, entonces estamos un poco acartonados, como dije al principio. sí, bueno, a mí me parece fantástico que empezamos como a integrar o articular varios de nuestros espacios, ¿no? Primero que todo existía Biblioteca El Sol como una plataforma editorial, luego entre César y yo decidimos hacer este podcast que se llama ¿Qué le vamos a hacer? Que es el podcast, digamos, oficial o el brazo comunicativo de nuestra Biblioteca El Sol. Y finalmente, pues, después de un trabajo sostenido con quien tenemos hoy aquí invitada, pues logramos tener una nueva publicación. eh, y por eso, pues, Lucía está hoy aquí con nosotros. Esta publicación de la que estamos hablando, pues, es una publicación de Biblioteca El Sol, am, pues, que en un diálogo, pues, hemos logrado con Lucía empezar un trabajo de edición de su obra, una obra que ya ha compuesto eh, si no me equivoco, entre el año 2022 y este año 2023. Esta obra se llama Separar las cosas del piso, es un libro de ensayos, si se le puede dar pues si se puede definir en un género. Em, y bueno, estamos ya a puertas de que lo tengamos en las tiendas, de que lo tengamos en nuestras manos. Estamos terminando el proceso de edición y muy prontico vamos a empezar a imprimir, ¿no? Eh, y bueno, por eso está con nosotros hoy aquí Lucía Martínez Castellano, la nueva autora de Biblioteca del Sol. Con Lucía nos conocemos hace un tiempo. Lucía ha sido muchas cosas y claramente es una escritora, ensayista brillante, ya lo podrán ir comprobando nuestras lectoras y lectores, pero nos conocemos desde hace algún tiempo, desde en el espacio del arte escénico, ¿no? Eh, Lucía, durante un tiempo, pues creo que ahora anda, digamos, en otros espacios, pero durante un tiempo estuvo dedicándose a las artes escénicas, a la danza contemporánea, y allí pude alcanzar a trabajar con ella en algunos espacios y también a verla, ¿no? A verla en escena. Entonces, Lu, después de esta introducción, yo quería hacerte una primera pregunta, ¿no? Con respecto a tu trabajo literario, y es cómo después de haber estado o de haber, digamos, hecho una apuesta eh, eh,
para expresarte, ¿no? Para expresar tus pensamientos, tus sentimientos en el arte escénico, ¿cómo es que empezás a derivar en, en la expresión literaria, ¿no? En la creación poética? Y si hay alguna relación entre uno y otro lenguaje o simplemente se corta de golpe, no estás ahora bailando, no estás actuando, sino estás simplemente escribiendo. ¿Cómo ha sido ese tránsito? Rodri, yo he pensado mucho en eso, porque uno está todo el tiempo, creo, buscando eh, justificar las decisiones que toma o justificar su destino, ¿no? O sea, pensar que no hay tanta aleatoriedad en lo que sucede, sino que de alguna manera uno sí puede controlar sus decisiones y su propia desembocadura en lo que hace en la vida. Y he fracasado en eso. No he logrado encontrar una relación honesta. Y quiero expresarlo así, como que ha sido un fracaso, porque realmente todavía pienso yo y no he encontrado algo que me confirme lo contrario, que son fenómenos distintos, al menos como se manifiestan en mi vida. Eh, y creo que si el libro, algunas de las reflexiones que propongo en el ensayo, se, se desarrollan alrededor de mi relación con la escritura, con la lectura y con el cuerpo, digamos, pero no con mi paso, mi etapa como bailarina o como artista escénica. Y eso es algo que está ahí todavía guardado, oculto, no he logrado desempolvarlo, tal vez porque pues no haya nada que desempolvar y a veces pues las cosas están así de desconectadas y no hay tal cosa como un hilo rojo que lo conecte todo, pues el hilo rojo es uno y ya, sí, las cosas están conectadas porque le están pasando a uno. Eh, pero precisamente, y esto lo pensé antes de que compartieras conmigo los temas que querías que conversáramos esta mañana, eh, me desperté pensando en que tal vez esta podría ser una de las preguntas que apareciera, porque creo que es también lo que le da contexto a esta relación entre Biblioteca del Sol, tú y yo, pues que el escenario en el que nos conocemos es un escenario, es literalmente un escenario, es el escenario de la danza, pues el teatro, el salón de baile, las clases, la creación, y creo que tal vez la relación que hay es esa, es lo que me permitió, lo que me encontré en la danza y en las artes escénicas que está hoy, en la escritura que está hoy presente, en el ejercicio literario, son las relaciones que construí allí pues no es menor tampoco, ¿no? O sea, creo que ha sido muy importante para mí que muchas de las personas que constituyen hoy esto me suena como a una expresión súper institucional, pero como ese ecosistema de la escritura y de la literatura son personas con las que pude compartir en el escenario reflexiones muy profundas sobre la creación, eh, y que pues yo en algún momento entendí y tal vez tengo ahora ese mismo miedo con la escritura, pero pues no me voy a adelantar en eso. Yo en algún momento entendí que yo no iba a ser ninguna bailarina extraordinaria, ninguna artista escénica extraordinaria, ninguna actriz pues que le fuera a cambiar la vida a nadie. Y lo que pasa es que yo me he vuelto muy crítica también como espectadora. Por ejemplo, la danza cada vez me cuesta más, cada vez creo que
como que me molesta ver cosas que no me gustan porque siento que me hacen perder el tiempo y yo tenía mucho miedo de ser la persona en el escenario que le generara eso a la audiencia. Entonces, eh, decidí no hacerlo más porque quiero, pues, cuidar mucho al público, tal vez mucho más de lo que debería, eso no debería importarme tanto, eh, pero obviamente ahora tengo ese susto, digo, ay, pucha, pues con tanta cosa maravillosa para leer, ¿quién va a querer como dar este salto, hacer esta apuesta? Pero bueno, te estoy contando aquí un poquito cuáles son esas relaciones y yo creo que sí pasa algo que es objeto de reflexión en la escritura y es el cuerpo aparece de una manera distinta eh, en mi paso por las artes escénicas y la danza. Mi cuerpo y la creación, la posibilidad de crear algo y que de esa, que eso se materialice en una obra, en una clase, pues también cuando tuve la oportunidad de dar clases. Creo que creo que es el primer paso, es una plataforma, creo yo, para pasar a un lenguaje con el que también me siento mucho más cómoda. Entonces, bueno, creo que es por ahí, creo que es como por ahí como se va transformando. ¿Estás temiendo también hacerle perder el tiempo a los lectores de tu libro? Pues, a ver, te voy a responder con algo pues que he podido responder estos días con personas con las que interactúo en Instagram, pues porque de manera pues atípica, como que eh, el mes pasado estuve participando de distintos espacios de conversación. Me invitaron a moderar o a formar parte de conversatorios y parecía entonces que de repente tuviera mucho que decir sobre muchos temas. Y entonces alguien me dijo, ¿me recomiendas ir a este conversatorio en el que yo iba a estar moderando? Yo le dije a esa persona, bueno, yo soy muy pudorosa para recomendarle a alguien que vaya a ver algo en lo que yo voy a estar, digamos, como protagonista, pero no tanto como para recomendarle que no lo haga. Y lo mismo me pasa con el libro, supongo. Pues yo soy muy pudorosa para decirle a alguien, oye, te recomiendo que me leas, pero no tanto para no hacerlo. Eh, e igual creo, y esto pues eh, yo no sé qué tan bien le siente al libro de decir eso, y pues ya esa es la edición, sabrá que vale la pena editar y que no. Pero yo creo que algo que le pasa a la industria editorial, y aquí hablo de una industria editorial grande que no es la que acoge a este libro, a muchas cosas muy malas, auténticamente malas, y son además las que se venden más en los eventos del libro, en las ferias del libro, en las librerías. Uno ve pendones pues de personajes que aparentemente son influencers, no tengo, o sea, y venden mucho y nada de eso es señal de que sea un contenido de calidad. Entonces, en un universo en el que hay tantas cosas tan malas y al mismo tiempo cosas tan buenas para leer, pues es decir, en marzo sale una novela inédita de García Márquez, yo no espero competir con eso, pero pensando en la reflexión que compartía con ustedes al principio sobre la diferencia entre tomar partido y tomar postura, yo creo que este libro se mueve en el mismo registro, es una postura ante algo. eh, y es una apuesta por tomar postura ante unos fenómenos de la vida pues que describo y presento en el libro y por eso me parece que, que incluso pierdo el miedo de qué puede pasar y que pues uno renuncia a eso, ¿no? Uno le entrega al lector ya su relación con el libro y puede ser, como lo digo en el libro, que como yo, el lector o la lectora encuentre algo que lo asombre, encuentre una segunda oportunidad.
Sí, muy bien. Bueno, no, yo te hacía esta pregunta, eh, obviamente también teniendo mi propia respuesta sobre ello, y no lo digo solamente como editor, sino como lector del libro, pues doy fe que, de que las personas pues que lean el libro van a encontrar eh, eh, por lo menos, fragmentos brillantes y que van a abrir la posibilidad de adentrarse en el mundo de la reflexión, pero también en el mundo de la anécdota, ¿no? Es un libro que te va a permitir reírte más de una vez, pero también aterrizar pues en reflexiones más detenidas. Bueno, la reflexión siempre debe ser detenida, pero quizás con una mayor profundidad. Entonces, es lo que también yo puedo decir un poco respondiendo esta pregunta un poco malintencionada que te hacía Lu de si creías que la gente iba a perder el tiempo con tu libro. Era más una especie de pregunta irónica. Pero Lu, entonces hablando ya de la materia en sí, mm, bueno, hay un fragmento del libro, un título que agrupa un número importante de ensayos que se llama Escrituras sobre el acecho del final. Y hay una atención constante expresada abiertamente por vos misma en varios fragmentos del libro, en donde decís, eh, en donde hay, digamos, como una mirada sobre los confines, sobre los límites, sobre las terminaciones, sobre la finitud de la vida o de las cosas de la vida, ¿no? Creo que es un leitmotiv que uno puede encontrar en el libro. Y mi pregunta es, ¿en qué momento aparece esto, no? Los temas a veces uno los planea, uno dice, bueno, tengo un tema y voy a escribir o un cuento o unos ensayos sobre ese tema. En ocasiones ese tema, digamos, esa esencia de, por ejemplo, de un grupo de cuentos, de una colección de cuentos, uno como autor puede percibirla después. ¿En qué momento aparece esa atención que vos tenés y esa decisión para escribir sobre esto tan bonito, pero al mismo tiempo, digamos, eh, que genera una cierta, um, ¿cómo decirlo? Como una cierta tristeza también, ¿no? Como un halo de melancolía, eh, que es atender a los confines, a los límites, a las terminaciones, a la finitud de la vida. ¿En qué momento para vos apareció ese, si lo podemos llamar, tema? Y, y en qué momento pues decidís escribir sobre ello de una manera tan insistente. Mm, En este caso creo que el tema pues va apareciendo, como que se va develando o se va haciendo consciente más bien cuando me voy acercando a tener un conjunto de, pues, de escritos y luego de leerlos y leerlos y leerlos muchas veces, pues voy encontrando como esos elementos comunes que ya luego yo puedo nombrar. A veces es cierto que el tema aparece antes y uno tal vez pueda estar como muy claro y muy determinado a escribir sobre algo. eh, y en este caso creo que no fue conscientemente así. E insisto en que no fue conscientemente así porque creo que puede ser que eh, pues definitivamente haya como haya existido en mí una intención o una necesidad eh, creativa de hacerlo, pero yo pude ir nombrándola con el paso del tiempo y eso era una presión muy grande porque además la primera versión de este ejercicio se construye en el marco de la escritura
de mi tesis de maestría para optar por el título de magíster en literatura. Y ese contexto, pues, tiene una presión que, pues, en la que urge que uno pueda definir el tema, pueda definir, curiosamente, los límites y los bordes de lo que está haciendo, pues porque aunque la academia puede ser muy arriesgada en algunas cosas y yo por fortuna creo que pude explorar ese riesgo en la escritura, pues también hay una urgencia de definir el tema y de alguna manera justificarlo. Y me acuerdo que al momento de elaborar como una suerte de reflexión más teórica sobre lo que estaba escribiendo, mi tutora, que es pues, escritora también, Gina Saracheni, que es además profe de la universidad, me decía, piensa en una escritura que te permita hablar de por qué es pertinente hoy esta propuesta literaria que haces. Y eso me parecía como, pues, en una responsabilidad enorme. Luego, con el tiempo, esto se fue aclarando, entendí, como dices, Rodri, pues que la escritura consistía consistía y se ocupaba de los límites, de los extremos, de los finales, y pues eso, digamos que no era nada, no es nada nuevo en la escritura ni en las reflexiones humanas. Sobre eso yo también verso un poco en algunos de los ensayos. No creo que sea una preocupación extraordinaria, pero creo que al ser una preocupación universal es pertinente. Entonces, no solamente lo extraordinario es pertinente, sino tal vez lo pertinente sea lo universal y es tal vez una actualización de eso. No estoy diciendo nada, no estoy diciendo nada por ejemplo, que Borges no haya dicho, no haya pensado. De hecho, la referencia a Jano en algún momento de la escritura, pues viene de un poema de Borges que tú mismo compartiste conmigo. Entonces, creo yo que es como una actualización de un tema universal, que es el tema del final, pues porque somos conscientes de nuestro final y de nuestro permanente acabamiento. Le digo yo, pues que en algún momento también hablamos de si esa palabra era, pues como si existía incluso esa palabra, pero bueno, tal vez yo en esa pregunta respondí que insistía en que quedara esa expresión. Entonces, como para concretar, creo que el tema va apareciendo, estaba tal vez de forma inconsciente, y yo creo que hay dos hechos puntuales pues de la vida, pues porque la escritura está inscrita en la vida. O sea, todavía escribimos personas y todavía las personas estamos vivas. O sea, no es una escritura entregada a la inteligencia artificial esta. Y pues obviamente en ese sentido lo que me pasa y lo que me ocupa como ser humano está reflejado allí, y es pues por un lado la muerte, y por otro lado el final de una vida amorosa, de una relación amorosa. Entonces, esos dos hechos, eh, pues que son puntos de giro en la vida de una persona y pues además de una mujer adulta, eh, creo yo que se vuelven la excusa, el detonante o la oportunidad para escribir sobre algo que pues atraviesa la vida completa más allá de esos dos fenómenos. Mira, Lu, esa pullita sobre la escritura asistida por la inteligencia artificial no nos gusta porque, porque en esta casa nos hemos asistido, nos hemos ayudado con mucha frecuencia de estas nuevas tecnologías, así que por favor, eh, Mira tus palabras, Lucía. es que no te habíamos dicho, pero bueno, aquí. No hay nada No, contra la mentira. inteligencia artificial, digo pues que la inteligencia artificial
no, la inteligencia artificial todavía no se divorcia y no se le muere el papá, entonces pues por ahora. Es cierto. Oye, a Bueno, propósito de eso, hay una muy buena película que habla sobre la humanidad, posible humanidad de la inteligencia artificial general que se llama The Creator. Fin de la ujú, polla el espacio publicitario. ok. Bueno, bien, así como todos los confines, los límites o las fronteras anuncian el inicio, la posibilidad de nuevos mundos, de nuevos universos, pues quiero decir que estamos llegando al final de este podcast, de este encuentro, pero que entonces también propongo un nuevo encuentro con Lucía cuando tengamos el libro en las manos, que esto será en aproximadamente unas pocas semanas, para continuar la conversación que es mucho más extensa. Así que César, démosle paso a la coda de nuestro encuentro. Bueno, antes y para seguir con la cuña de Rodrigo, quisiera recordar que se pueden suscribir al newsletter de Biblioteca El Sol. Lo pueden encontrar en nuestra página bibliotecalsol.com, donde si quieren enterarse de primera mano apenas esté en preventa este libro, que va a ser muy, 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 pero muy pronto. Queremos recordarles también que este es el nuevo libro de Biblioteca El Sol, Separar las cosas del piso, pero que tenemos otros libros todavía en stock, libros que pueden comprar en bibliotecalsol.com/libros. Y entre tanto, quédense a escuchar el texto de esta semana. El texto que vamos a leer se llama Los confines. Inicia con un fragmento de un poema de la escritora peruana Micaela Chirif que se llama El mar, y el fragmento dice así: el mar no viaja, el mar no muere, el mar suena, suena, el mar tiene las mismas formas de día y de noche, el mar es grande como el mar. Si unes los puntos, verás la forma del mar. Si no ves nada, es porque estás dentro del mar. Los confines. No sé de dónde saqué que me gustan los extremos. Se me ocurre que tiene que ver con mi fervor por los finales, esa curiosidad de saber dónde y cómo terminan las cosas de la vida, o sea, las ideas. Un país es una idea, una historia es una idea, un camino es una idea, un noviazgo es una idea, estar vivo es una idea. Luego se me ocurre que ese gusto puede estar asociado a mi atención por los límites. No todo límite es el final de algo, pero sí nos indica qué tan lejos podemos llegar en una circunstancia u otra, o hasta dónde algo es una cosa y a partir de dónde se convierte en una distinta. Si en los confines se termina el mundo, en los límites se transforma. No vivo de una forma en la que mi atención esté puesta sobre algo distinto a las líneas. Podría decir que no conozco nada salvo las líneas de todo. Al llegar a la frontera de algo, he conquistado lo que puede saberse de eso. He conocido todo lo posible de una idea. No obstante, la transgresión de la línea no anula lo que la línea separa. Se aprende que la cosa es todo lo contenido en sus márgenes, tanto como todo lo que está fuera de ellas. Las figuras geométricas, las caras de la moneda, el recto y el verso de una hoja, o las versiones sobre una misma historia son posibles y distinguibles gracias a que existen los lados de las cosas. Cuando estudié antropología, era popular entre los compañeros hacer viajes por América del Sur. Me parecía una fantasía sobre la libertad y la emancipación. La aprendieron quizá con diarios de motocicleta. Yo vi la película también, pero me fijé sobre todo en Gael García Bernal. No me provocó nunca emprender una travesía así. A los 20 ya sabía que era proclive a la comodidad, que las interacciones sociales necesarias con otros viajeros me parecían incómodas y la cantidad de lugares por conocer me resultaba agobiante. Me cansaba la sola idea de recorrer tanto. De esa moda solo apropié el gusto por imaginar que se puede ir de un extremo a otro.
En América del Sur insular, el punto más al norte es Cayo Bajo Nuevo, que forma parte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hacia el sur, Punta Mar Tendido, una fracción terrestre del archipiélago de las Islas Sandwich del Sur que le pertenecen al Reino Unido. El punto más al sur de América del Sur no es de América. Si pensamos en América del Sur continental, el extremo del norte es Punta Gallinas en Colombia y el extremo del sur es la península de Brunswick en Chile. Desde Colombia hacia el norte la tierra continúa, también al lado y lado. Al sur, sin embargo, queda el fin del mundo. No creo que ninguno de los compañeros del pregrado hubiese aspirado conscientemente a esa profundidad austral. Paradójicamente, el relato de la película inspirada en la travesía de Ernesto Guevara y Alberto Granada cuenta de un trayecto hecho a la inversa, de abajo arriba, pero la fobia que el norte despierta en un joven estudiante de ciencias sociales no lo hace un extremo deseable. Para mí, sin embargo, la sola idea de estar en la última marca, de aquí o allá, es lo que mejor puedo imaginar sobre lo que elegir un destino significa. En una vida preocupada por las fronteras, se aprende que el mundo es asintótico y que la ilusión de los límites es inalterable. Se inventa con la geografía. De aquí a allí esto y de allí para allá otra cosa. De ningún límite, ni siquiera geográfico, podría decirse eso hoy. Se requiere haber vivido lo suficiente, es decir, haber amado a alguien, para entender que lo importante no es nunca la frontera, sino qué tan cerca se está de ella. Aprendí que toda línea, siendo la línea lo mismo que el sujeto amado, y de ahí en adelante, entonces, lo que una quiera que sea, existe para recordarnos que el sentido de la vida está en buscar alcanzar todo aquello que nunca podremos tocar. Así, hacia el sur el mundo no termina en el borde de la península de Brunswick, sino unos metros antes, en la distancia justa en la que el fin no significa la terminación de todo, sino el propósito capital de un corazón. Hasta luego.